Muy buenas noches, bienvenidos un día más, una semana más a Minuto 91. Después de este fin de semana cargado de partidos, el Granada ha conseguido sumar 3 puntos más, pero sin jugar. Ha sido la sorpresa, podríamos decir así, o lo diferente de esta jornada, ya que el Granada pues, le habría tocado enfrentarse al Reus en su estadio, en el Nuevo Los Cármenes, pero debido a la expulsión del equipo catalán, que llevamos comentando varias semanas, pues el Granada ha podido descansar este fin de semana. De hecho, los jugadores han tenido descanso hasta el día de mañana, martes. Y bueno, pues el Granada suma 3 puntos más. David Sánchez, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, encantado de estar aquí. Pues sí, otra semana más en la que el Granada consigue sumar puntos, aunque esta vez sin jugar, es un poco anómalo, pero bueno, supongo que tenemos una interesante jornada que analizar a continuación. Y a mi otro lado, Andrés Porcel. Muy buenas, Andrés, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer acompañaros como siempre. La verdad es que sí, una jornada extraña por eso de que el Granada no salta al terreno de juego, pero suma los 3 puntos por motivos obvios, ¿no? Porque el Reus está fuera de la competición. Y bueno, como comentaremos más adelante, una jornada que al final no ha resultado mala para los intereses del equipo nazarí, quizá todo lo contrario. Vamos a analizar enseguida la lista de resultados de esta jornada número 27, una jornada que, como hemos estado viendo, ha tenido de todo y sobre todo muchos enfrentamientos entre rivales directos entre sí, tanto por arriba como por abajo, y bueno, el Granada se ha quedado como tercer clasificado. Vamos a ver esa lista de resultados, una jornada que empezaba el viernes con el empate a 2 entre el Tenerife y el Mallorca. Luego en el día del sábado, en Albacete 0, Oviedo 0, Nastic de Tarragona 2, Cádiz 3, Alcorcón 2, Unión Deportiva Las Palmas 0, Osasuna 1, Zaragoza 0. En el día del domingo, ya el último día de esta jornada, Sporting de Gijón 2, Rayo Majadahonda 3, que ahora hablaremos, que va a ser el próximo rival del Granada, Almería 3, Córdoba 1, Lugo 2, Elche 2, Málaga 0, Deportivo de La Coruña 0 y Extremadura 0, Numancia 1. Como vemos, muchos partidos entre rivales directos, ha habido muchos pinchazos en la parte de arriba, también en la parte de abajo. No sé qué destacaríais de esta jornada. Bueno, a mí me ha llamado la atención que los partidos que destacamos la semana pasada como los más interesantes han sido los que menos goles ha habido, no por ello han sido menos interesantes, pero sí es verdad que ha habido otros encuentros que quizás no destacábamos tanto la semana pasada y que nos han dejado goles y un juego espectacular, así que lo vamos a analizar ahora, imagino. Sí, por supuesto, efectivamente, como bien dice David, partidos sin goles, pero con muchas ocasiones y sobre todo mucho nerviosismo por ver quién se llevaba el gato al agua, aunque finalmente pues el empate a 0 acabó en el electrónico. Andrés, ¿algún partido a reseñar? Bueno, yo destacaría, por ejemplo, esa comunión que tiene Osasuna en su estadio, en el Sadar, un estadio en el que prácticamente es inexpugnable para los rivales. Osasuna vuelve a ganar 1-0, no necesita grandes rentas para sumar los 3 puntos en casa, porque también encaja muy poquitos goles allí. Y afición que también está volcada con el Osasuna, ese ambiente, ese ritmo que ha cogido Osasuna en su estadio, el equipo de Yago Barrasate puede llevarle sin duda a ser quizá el rival más a tener en cuenta para el Granada, en el caso del que el Granada ojalá se mantenga en esa lucha arriba por el ascenso directo. Un Osasuna que sigue estando a flote en la parte de arriba, actualmente es el actual líder de la Liga 1-2-3, gracias sobre todo a las actuaciones tan magníficas como están siendo hasta ahora de dos hombres, Roberto Torres, que en este caso fue el asistente del gol, y por otro lado Juan Villar, que fue el que anotó ese gol con un fallo del Zaragoza en defensa. Sí, Juan Villar, ya lo comentamos en semanas anteriores, un jugador que es muy listo, es el típico ratón de área y hizo un gran remate para poner a Osasuna por delante. Además, el Osasuna, como bien comenta Andrés, es un equipo que reúne esa condición para mí imprescindible para subir a primera o para aspirar a subir, que es ser un equipo fuerte en su casa, desde luego el Osasuna lo es. Y como bien señaláis, es un equipo pragmático, que tiene buenos goleadores, que tiene un buen físico en el centro del campo, es decir, un equipo muy interesante, bien armado y que, como señaláis, es un rival importante para las aspiraciones del Granada. Además, un rival que bueno, se ha destapado, podríamos decir, por esa pelea por el ascenso a primera, incluso por el ascenso directo, no tan solo el playoff, desde prácticamente el inicio de la segunda vuelta, puesto que en la primera vuelta pues el equipo de Pamplona pues estaba más abajo en la tabla. Exactamente. Importante también la figura del entrenador. Arrasate es un entrenador que conoce bien la categoría también por su paso por el Club Deportivo Numancia, entrenó también a la Real Sociedad, un buen conocedor del fútbol español en general. Destacar esas figuras ofensivas que mencionabais, tanto tú, Ángel, como David. Villar y Torres llevan entre los dos 18 goles. Es muy importante que
que esa dupla sume tanto, porque lógicamente eso te pone muy arriba si luego eres capaz de mantener el equilibrio defensivo y prácticamente no encajas tantos. Además, empezó de forma muy explosiva el partido porque Villar, el delantero onubense, ya mandó una pelota al palo y después el propio Roberto Torres lo intenta desde el centro del campo con un remate espectacular que está a punto de entrar en la portería que defiende el Zaragoza. Un Zaragoza que va un poco por fases, ¿no? Tiene jornadas mejores en las que despliega un mejor fútbol, en el que parece que puede remontar una situación en la que se encuentra que no es la mejor, pero que luego, por ejemplo, contra Osasuna no encontró el remate arriba. Álvaro tuvo una ocasión, un mano a mano contra el portero de Osasuna, que cualquier otro delantero enchufado hubiera colocado el empate, y tampoco tuvo el día Linares arriba, un futbolista que también está llamado a ser importante para la ofensiva del conjunto de Zaragoza, para la ofensiva del conjunto aragonés. Sí, yo me quedaría con, como dice Andrés, con esa última ocasión de Álvaro, que bien pudo suponer el empate y que eso haría cambiar un poco este debate que estamos teniendo de esa solidez defensiva que tiene Osasuna, que es verdad que la tiene, pero también a veces para mantener esa puerta a cero a veces hace falta suerte o que el equipo rival no esté inspirado, y es un poco lo que le ocurría al Alcorcón en la primera vuelta, quizá que era un equipo muy sólido atrás, pero que también tenía suerte para que en esos momentos decisivos no encajar gol. Y como bien señala, el Zaragoza es un equipo que este año está mostrándose muy regular, pero que parece que sí por lo menos conseguirá ese objetivo de mantenerse en segunda división, que no era el objetivo con el que empezaron el año, pero que después del desarrollo de la primera vuelta casi pasó a ser urgente mantenerse en esa segunda división. Por cierto, Osasuna, que ha presentado el proyecto del que va a ser el nuevo Sadar, están las imágenes en las propias redes sociales del Club Atlético Osasuna, una nueva imagen para el estadio muy interesante que también demuestra la buena salud del club a todos los niveles. Un club que está muy arraigado con su gente, que tiene una masa social súper importante, algo crucial también para mantenerte en las peores situaciones cuando bajas a segunda y parece que el equipo va a pasar peores fases o una etapa más oscura. Osasuna siempre ha mantenido el calor de la afición de Pamplona, de la afición navarra, y eso es súper importante para afrontar una temporada también como esta, ¿no? en la que todo lo contrario está ocurriendo, en la que el equipo empieza a dar buenos resultados y a ponerse arriba y la gente se está animando mucho y llenando el Sadar, que eso siempre es fundamental para que los jugadores sientan el calor de su gente. Sí, la verdad que siguiendo esas imágenes, pues podemos observar un estadio muy renovado, un Sadar muy renovado y muy moderno, con apariencia un poco quizá de gran club europeo. Y bueno, la verdad que Osasuna hay que sinceramente darle la enhorabuena por la gran masa social que tiene y una afición fantástica, que este año pues en segunda división, pues en cada partido en casa no están bajando prácticamente de los 15.000 espectadores por partido, que es una cifra para ser la Liga 1-2-3, una cifra muy alta, seguramente sea de las más altas de la categoría. Y bueno, el Osasuna lleva una gran racha en casa, a partir de después de haber vencido al propio Granada por aquel fallo que comentamos de José González, pues el conjunto de Arrasate encadena ya una buena racha en casa y eso le ha hecho subirse a la primera plaza. Sí, bueno, lo hemos comentado, que Osasuna es un equipo muy fuerte en su casa, el proyecto del estadio parece muy interesante, también yo veo cierto parecido con ese nuevo San Mamés, que es un estadio también muy interesante, es decir, es una apuesta de modernización del club y además yo creo que, como bien comenta Andrés, es un equipo histórico y que no debería pasar apuros precisamente por ese apoyo, esa masa social, esa afición tan buena que tiene y que, bueno, que ojalá pues siga respaldándolo, porque el Osasuna es un equipo histórico y seguramente dentro de no mucho lo veremos en categorías superiores, es decir, en la primera división, y esperemos que sea junto al Granada también. Esperemos que sí. Bueno, comentabas antes, David, el Alcorcón, y bueno, la Sociedad Deportiva Alcorcón también disputó un partido en casa en este fin de semana, en esta jornada número 27, frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y aquí se juntaban dos equipos que venían en dinámicas muy distintas. Exactamente, sí, además el Alcorcón vuelve a recuperar el tono en su estadio, algo que es muy importante porque, al igual que le pasa un poco a Osasuna, en este caso a menor nivel, porque el Alcorcón está más abajo en cuanto a puntos y no está haciendo tan buena competición, pero depende mucho de Santo Domingo, depende mucho de sacar resultados en casa, de ganar en casa, de sumar de 3 en 3 en el estadio madrileño, y lo volvió a conseguir con bastante solvencia contra un equipo
que no tanto como al Zaragoza, porque al Zaragoza le va peor, pero que también es un bloque construido para objetivos mayores, para estar más arriba, para luchar por el ascenso directo. También tiene un fantástico entrenador muy experto en el fútbol español como es Paco Herrera, y no llega a carburar lo suficiente la Unión Deportiva Las Palmas. Sacó el partido el Alcorcón de una forma muy compacta con ese gol de penalti del defensa de Burgos, un defensa pero que convierte muy bien los penaltis, los tiros desde los 11 metros, y luego ese segundo gol que llega, creo que de Sandaza, llega en el segundo tiempo, y nada, la verdad es que con total precisión el Alcorcón vuelve a llevarse un partido sin encajar, algo que también le caracteriza bastante, o intentan que le caracterice en su estadio, en Santo Domingo. Sí, bueno, sí, no, destacar eso que comenta Andrés de que el Alcorcón vuelva a dejar la puerta a cero, que era el sello de identidad que por lo menos en la primera vuelta mantenía. Y yo sinceramente tampoco descartaría ni al Alcorcón ni a la Unión Deportiva Las Palmas para incluso luchar por el playoff de ascenso. Es verdad que todavía están un poco lejos, pero la segunda división es muy larga, quedan muchos partidos y son dos equipos que tienen potencial para quedarse arriba. Comentaba también lo de Sandaza, Andrés, y me parece un dato interesante porque en esta jornada he encontrado el dato curioso de que ha habido 5 estrenos goleadores, entre ellos Fran Sandaza, que se estrena con el Alcorcón, Uros Rasic se estrena con el Tenerife, marcando su primer gol con esta camiseta. Con el Elche, Alex González y Yacine Casmi se estrenaron, y por parte del Córdoba, José Carrillo. Curioso que en la jornada 27 haya 5 jugadores distintos que se estrenan como goleadores en sus respectivos equipos. Me parecía llamativo traerlo aquí a la mesa. Sí, bueno, le damos la enhorabuena desde luego a esos equipos, a esos jugadores, que bueno, la mayoría de esos equipos han traído muchas incorporaciones, ¿no?, al mercado, o desde el mercado invernal, y claro, pues ahora mismo se empiezan a adaptar a sus conjuntos y empiezan a meter goles y a jugar para esos equipos. También Las Palmas, como bien decía Andrés, quizá ha sido un poco el bluff, un poco la decepción de la temporada, ¿no?, porque era nuevo en la categoría tras descender el año pasado de Primera División, y bueno, tuvo una primera vuelta convulsa con la destitución de Manolo Jiménez y la contratación de Paco Herrera, pero bueno, por el momento parece que el equipo canario no consigue despegar hacia los puestos de arriba. Exactamente, y con futbolistas algunos con experiencia en Primera División. Mantovani, que fue capitán del Leganés, un futbolista que sumó también sus minutos en Primera División. Rubén Castro, más jugadores importantes, el ex del Granada, Cala, que también estaba llamado un poco a darle esa solidez a la defensa, en contraste con futbolistas que también conocen muy bien la categoría de plata, como Timor o Ruiz de Galarreta, un futbolista que se formó en las categorías inferiores del Athletic Club de Bilbao, pero que pasó después por el Club Deportivo Numancia, un equipo que siempre te da mucho bloque como futbolista en segunda división, para estar después en el Zaragoza y ahora en la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, a mí me parece que es un conjunto, un club muy bien construido a nivel de plantilla, pero que, como pasa muchas veces en la Liga 1-2-3, no todo es la plantilla, hay que conseguir que el estilo cuaje, que se logre desde el principio ese gen competitivo que hasta ahora Las Palmas no está teniendo, o al menos no está teniendo con la regularidad necesaria para estar en fase de ascenso o cerca del ascenso directo. Sí, no, para mí también apostar por un entrenador y mantenerlo creo que es importante, y veo un cierto paralelismo con lo que nos ocurrió, salvando las distancias, el año pasado a nosotros cuando destituimos a Oltra en el caso de Manolo Jiménez. Es verdad que la apuesta por Paco Herrera, como bien comenta Andrés, que es otro entrenador de un perfil más o menos similar, que conoce la categoría, que conoce el fútbol español, digamos que es una idea atractiva, pero yo creo que lo interesante es apostar por un proyecto hasta final de año por lo menos, y a partir de ahí tomar la decisión de si el entrenador ha de seguir, a no ser que sea una catástrofe. Pero yo creo que debía haber seguido Manolo Jiménez, aunque bueno, ahora a toro pasado es mucho más fácil comentarlo. Un proyecto que sí está siendo muy exitoso en esta temporada es el del Real Club Deportivo Mallorca, un equipo que, bueno, un recién ascendido de la segunda B esta temporada, y que rápidamente, desde el inicio de la competición en esta temporada, ha conseguido asentarse un poco en la zona alta de la tabla, aunque ahora sí es verdad que parece que le ha venido un pequeño bache y que se ha ido un poco abajo, pero el equipo mallorquín sigue ahí arriba, y bueno, pues en su partido que abría la jornada el viernes consiguió un empate a 2 en el Heliodoro, en el estadio del Tenerife, y bueno, un Mallorca que empezó ganando 0-2 y que el Tenerife pues tiró de casta y consiguió empatar. Sí, para mí desde luego perdió los puntos el Mallorca totalmente, porque iba 2-0, incluso tuvo una ocasión para meter el 0-3 que habría sido la sentencia, pero el Tenerife se rehizo. Destacar la figura de Estupiñán, que marcó un gol, ya lo conocemos aquí, y además fue expulsado. Y realmente, pues como comentaba, yo creo que fue el Mallorca el que perdió ese punto más que ganarlo, porque podía haberse llevado los 3 perfectamente.
Muy explosiva esa banda izquierda del Mallorca en el partido, con otro futbolista que además a David le gusta mucho, que es Lago Junior, combinando con Estupiñán, con el autor del primer gol. Creo que fueron los dos, además, los que combinan en ese 0-1, recibe Estupiñán en la frontal del área y remata muy bien, remata por bajo bastante bien para alzar ese primer gol. Después llegó el tanto de Budimir, un delantero cedido por el Crotone italiano, un delantero que es croata pero que jugaba en el Crotone italiano, que fue precisamente el que estuvo a punto de aumentar la distancia en el marcador, de poner ese gol que podría haber sido definitivo y haber volcado las aspiraciones del Tenerife. Pero el Tenerife al final, y a la épica, en un partido de viernes bastante intenso, bastante volcánico, logra empatar a través de tirones ya en el minuto 93. Por cierto, el Tenerife le está dando mucha continuidad a Oltra, cuando tampoco se está encontrando en la mejor situación en la tabla. Pero probablemente eso le resulte beneficioso y se acabe estabilizando, termine en una posición más o menos neutra y lejos, esperemos, bueno, o sobre todo esperan los aficionados del Tenerife, del descenso. Creo que además este fin de semana ha llegado a cumplir ya 150 partidos, el ex entrenador del Granada al frente ahora del cuadro tinerfeño. Sí, efectivamente, Oltra ya tuvo su primera etapa con el Tenerife, que de hecho fue la del ascenso a Primera División hace unos años, si no me equivoco. Y sí, efectivamente en el Tenerife, pues un equipo, el año pasado sí que es verdad que estuvo arriba peleando por el playoff, pero este año pues se ha desinflado un poco el equipo canario y está luchando por la salvación. Sí, es verdad, un Tenerife que de un tiempo a esta parte ha cambiado mucho con respecto al año anterior y que casi como el Zaragoza parece que el objetivo es quedarse en esta segunda división. Es verdad que con Oltra no han encontrado un gran juego, pero quizás sí han mejorado los resultados y por esa razón mantienen al técnico en su puesto. Yo creo que es una buena opción y que el Tenerife, dentro de lo que cabe, tiene bastantes posibilidades de salvarse. Un partido, como hemos comentado, que sí que prometía mucho y que al final pues se quedó un poco en nada, en un empate a 0, fue el que abría la jornada del sábado y que enfrentaba al Albacete frente al Oviedo en tierras manchegas. Y bueno, pues finalmente empate a 0, a pesar de que hubo ocasiones y de que el Albacete sobre todo tuvo al principio de varios acercamientos por medio de Rey Manaj y de Zozulia, pero bueno, al final el equipo de Anquela, del Oviedo, pues consiguió llevarse un punto de Albacete. Sí, un punto bastante justo porque el juego estuvo muy repartido entre los dos equipos. Quizá el Albacete tuvo una primera parte más vertical, más buscando el ataque y llevar la iniciativa, pero aguantó bien con esa línea de 5 convertible a línea de 3 atrás el Real Oviedo, con laterales largos, uno de ellos, por ejemplo, Carlos Martínez, es jugador de la Real Sociedad, que siempre te da mucha presencia y mucho apoyo a la cobertura del centro del campo y al ataque, y también mucho trabajo defensivo. Así que el empate al final fue justo porque prácticamente fue una parte para cada uno de los dos equipos, pero no llegaron los goles. Destacar eso, que otro ex del Granada, en este caso el balcánico Rey Manaj, estuvo en ataque junto a Zozulia, que es un futbolista muy importante, que da bastante presencia ofensiva al Albacete y sobre todo da también mucho trabajo, porque es un jugador que apoya bastante la presión, que trabaja, se pone el mono de trabajo para el equipo, para ayudar a los defensas y ayudar también cuando el equipo tiene que retroceder metros, es el primero que empieza a aportar ese físico que tiene. Y también, bueno, también fue de la partida, jugó Joselu, otro ex, pero en este caso con la camiseta del Real Oviedo. Sí, llama la atención sobre todo que, bueno, dos equipos, yo destacaba el Oviedo principalmente, pero el Albacete también, que son equipos con un potencial ofensivo notable, como bien señala Andrés y tú, por supuesto, Ángel. Y sin embargo ninguno de los dos consiguió anotar gol. Esto me llama la atención porque, insisto, el Oviedo casi siempre consigue anotar y en este encuentro no fue así. Coincido con Andrés en el análisis del partido y creo que el empate fue justo porque quizás fue una parte para cada conjunto, pero sí que es verdad que para mí el Oviedo ofensivamente lo vi un poquito mejor y si hubiese que dar un ganador para mí sería el equipo de Anquela. El Albacete también es conocido en esta Liga 1-2-3 por un equipo donde cuesta mucho vencer en su propio estadio. De hecho, ha conseguido dejar la portería a cero en muchas ocasiones. Y bueno, aquí en Granada, en Los Cármenes, casi acaba ganando el partido. De hecho, también habría que rectificar por mi parte, entre comillas, puesto que sí que es verdad que hubo goles en ese partido entre el Albacete y Oviedo. Hubo un gol de Roman Zozulia, pero fue con la mano al final prácticamente de la primera parte y claro, por tanto el árbitro pues hizo bien, lo vio y lo anuló. Otro partido también muy interesante que también acabó en 0-0 y que prometía muchísimo fue el duelo de la jornada, podríamos decir, que enfrentaba al Málaga frente al Deportivo de La Coruña en la Rosaleda. Un partido quizá que se disputó con más miedo que ganas de encontrar 3 puntos, ¿no?
Totalmente, lo describes de forma perfecta también a mi forma de ver, porque creo que es el típico partido con mucho cartel que además no solo te encuentras en esta competición que analizamos hoy, sino en cualquier competición europea. El típico encuentro de mucho nivel que genera previamente unas expectativas enormes, pero en el que después, y también por la fase de la competición en la que estamos, hay bastante miedo a encajar un gol, a que el rival se ponga por delante, a tener que remar contra esa situación, y eso es lo que provoca ese conservadurismo. Ni Deportivo ni Málaga. El Málaga además es un equipo que sabe moverse muy bien en 0-0, porque es un equipo que no es especialmente ofensivo, es conservador. De hecho, creo que de los 6 equipos que están en la zona de ascenso, los 2 de ascenso directo más los puestos de promoción, es el que menos goles a favor tiene. Por lo tanto, eso dice mucho de cuál es su sistema. Y el Deportivo, que con esa medular Mosquera Bergantiños también apostó por ese bloque, por empaquetar mucho el partido y no dar precisamente continuidad al juego más ofensivo, más de combinación cerca del área del Málaga. Coincido plenamente con vuestra descripción, mucho ruido y pocas nueces, un partido que, como bien decís, prometía mucho, sobre todo por el potencial de ambos equipos, por el lugar en el que están en la tabla, y precisamente sí, ese miedo es el que hace que al final, o ese primer gol que no llega, hace que el partido no se suelte y que no veamos ese espectáculo. Yo creo que el Málaga, para ser sincero, fue un poquito superior, propuso algo más, igual que insistí antes con el Oviedo, creo que propuso algo más desde el punto de vista ofensivo, pero para mí el empate es justo, el empate a 0, y bueno, un partido, como hemos dicho, que prometía mucho y bueno, pues desgraciadamente se quedó en nada prácticamente. Vamos a ver rápidamente la clasificación, puesto que bueno, tras este empate a 0 entre Deportivo y Málaga en ese partido que se disputó en Andalucía, en tierras malagueñas, pues el Granada ha conseguido asentarse ahora en la tercera plaza con un número de puntos en solitario. Vamos a ver esa clasificación, una clasificación que tiene el ascenso directo al Osasuna, que es el actual líder con 51 puntos, y en segundo lugar el Albacete con 50. En la zona de promoción, de ascenso, en tercera posición, como decimos, el Granada con 50 puntos, y le siguen Málaga con 49, Deportivo de La Coruña con 48 y Cádiz con 44. Ya fuera de esa zona de promoción, pero bastante cerca, el Real Oviedo con 43, el Mallorca con 41 y el Alcorcón con 41 también. Ya en la décima posición el Almería con 40, Las Palmas con 37, Numancia con 34, Sporting de Gijón con 33, Elche con 32, Zaragoza 31, Rayo Majadahonda 30 puntos, Tenerife con 28, Lugo 27 y ya en la zona roja, la zona de peligro del descenso, Extremadura con 23, Córdoba con 21 y Nastic de Tarragona con 21 también, cerrando la tabla por debajo. Una clasificación que vemos que por arriba se mueve, pero por debajo no. Sí, desde luego, aunque por abajo yo espero que haya movimiento porque tampoco hay tanta diferencia de puntos y seguramente haya sorpresas de aquí a final de año. Para mí, una semana más creo que deberemos hablar del Cádiz, que además creo que no hemos comentado su partido. Un equipo que ofensivamente está a un nivel increíble, con Machís, que fue protagonista, anotó un bello gol, creo que se lesionó, si no me equivoco, no sé si estará disponible para el siguiente partido, pero desde luego un equipo que decíamos las últimas semanas y me reafirmo que hay que tener muy en cuenta para ese playoff de ascenso. Sin duda, coincido plenamente con David, un Cádiz con mucha calidad ofensiva, se lesiona a Machís, desafortunadamente para el conjunto gaditano, pero sale, creo que le sustituye Vallejo, que además es el máximo goleador del equipo, por lo tanto calidad ofensiva sobra en el Cádiz y Machís además mete un golazo espectacular, un gol muy típico suyo, de esa calidad fuera del área, esa capacidad de remate desde fuera del área que caracteriza al futbolista venezolano. Y otro futbolista que yo destaco del Cádiz es Alex, el centrocampista madrileño, que es un superclase, un futbolista muy necesario en segunda división porque te da esa capacidad de equilibrio y de pase. Además, junto a José Mari hace una combinación muy buena. José Mari mete más pases entre líneas, más de calidad, más quirúrgicos, de precisión, y Alex pone esa parte de empaque defensivo y de coberturas atrás que le da muchísima estabilidad al Cádiz. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida estamos aquí de vuelta, minuto 91, para comentar, por supuesto, esa victoria del Cádiz en tierras catalanas en el estadio del Nastic de Tarragona. Enseguida volvemos. Ya estamos aquí de vuelta, minuto 91, para los que se acaben de reincorporar con nosotros. El Granada no disputó ningún partido en esta jornada, esta 27ª jornada de Liga 1-2-3, ya que le tocaría enfrentarse al Reus, le habría tocado enfrentarse al Reus, pero debido a la expulsión del equipo catalán, pues
no se ha disputado este partido, y los de Diego Martínez pues han sumado otros 3 puntos más en su casillero, que colocan al Granada Club de Fútbol actualmente en la tercera posición de la tabla. Se nos había quedado en el tintero esa victoria del Cádiz, del conjunto de Cervera, frente al Nàstic de Tarragona, una victoria a domicilio muy importante para los objetivos de los gaditanos y para seguir allí en la parte alta de la tabla. Exactamente, le permite además volver a la promoción, donde se está turnando prácticamente jornada sí, jornada también con el Oviedo. Un Cádiz que se complica un poco el partido encajando esos 2 goles, eso siempre te dificulta un poco la reacción, pero que a través de la calidad ofensiva termina llevándose el encuentro. El Nàstic, bueno, se apoya en los goles de Luis Suárez y de Kanté, que fue un poco héroe villano porque anota un gol en propia puerta, pero después lo devuelve marcando ese penalti que por cierto no era, porque la falta se produce claramente fuera del área, y bueno, de haberse instalado ya el VAR en la Liga 1-2-3, seguramente ese penalti no se llega a señalar porque la falta es claramente un poco fuera del área y no llega a producirse dentro del área rival. Si se cumplen las previsiones, el VAR podría estar ya para la disputa del playoff de ascenso a primera, así que bueno, aunque quizá alguien lo puede considerar como desvirtuar un poco la competición, puesto que ha habido 42 jornadas donde no ha habido VAR y ahora de repente en el playoff sí, pero bueno, siempre es un lujo poder contar con tecnología en el fútbol. Sí, ya lo comentamos hace unas semanas, yo personalmente estoy a favor de la tecnología, del uso de la tecnología en el fútbol. Creo que puede ser una buena ayuda para los árbitros, aunque es verdad que a mí me parece, bueno, quizás no desvirtuar la competición, pero sí que me parece algo negativo el hecho de que, como comentas, haya habido 42 jornadas sin VAR y el playoff de ascenso se dispute pero bueno, en algún momento hay que instalarlo. Así que así el playoff de ascenso, pues creemos, será más justo desde el punto de vista arbitral. Esperemos que no termine generando polémicas duplicadas, como ya está ocurriendo en Primera División, que a las decisiones del colegiado sobre el terreno de juego, en físico sobre el campo, se produce la polémica digital por la interpretación que se produce a través de la pantalla del VAR en la sala VAR, donde están los árbitros también gestionando un poco ese partido. Esperemos que sea para mejor. A priori, toda tecnología que ayude al árbitro debe ser positiva en el fútbol, aunque llegue ya en la fase final del campeonato. Sí, efectivamente estamos viendo que bueno, el VAR está suscitando mucha polémica, tanto en España como también a nivel europeo, a nivel de Champions League y también de otras ligas europeas. Nos centramos, si queréis, en el Cádiz, que como hemos comentado, el equipo de Cervera sacó unos 3 puntos muy complicados de un estadio donde el rival que juega en casa siempre aprieta mucho a todos los equipos y siempre está cerca de poder certificar una victoria, pero siempre se le acaba escapando en el transcurso del partido. Sí, casi lo destacamos cada semana, que el Nàstic no nos parece un equipo para estar ahí, pero el problema evidentemente yo creo que lo tienen en la línea defensiva y claro, un equipo que aunque es fuerte desde el punto de vista de ofensivo, si atrás no funciona realmente es muy complicado sacar los partidos adelante. Al Nàstic le está costando muchísimo, de ahí pues esa posición en la tabla en la que se encuentra, y a no ser que mejore un poco en esa faceta defensiva, veo complicado que se pueda salvar, aunque por argumentos futbolísticos no será, porque desde luego que tiene jugadores interesantes, tiene un técnico para mí muy valiente, atrevido, que propone una idea atractiva de fútbol, con lo cual sería una pena perder al Nàstic de la categoría, pero o mejora defensivamente o parece ser que se va a quedar ahí abajo. Un equipo que además a veces en su estadio siempre da la sensación de que te puede complicar bastante las cosas, aunque se enfrente a rivales de mayor entidad, a los rivales de los que están arriba. Yo coincido con David en que todavía le puede quedar vida, a pesar de que ya se empieza a producir cierta brecha entre los equipos que están en la zona roja y los que en estos momentos se salvarían. Y volviendo al Cádiz, destacar algo que también comentábamos la semana pasada, y es esa apuesta de continuidad en Cervera, que para mí es uno de los mejores entrenadores de la categoría, de los que mejor conoce la Liga 1-2-3 y que te asegura que el equipo va a competir, que va a ser estable, que va a tener empaque competitivo, tenga mejor o peor plantilla. En este caso es verdad que el Cádiz tiene muchas soluciones y eso siempre favorece, facilita la labor de un entrenador. Sí, lo comentaba Andrés, sobre todo en la parte ofensiva, la faceta ofensiva del Cádiz, tiene muchos cromos, podríamos llamarlo así, por utilizar, ¿no? Hemos comentado a Darwin Machís, el jugador Vallejo que le sustituyó, en fin, el Cádiz cuenta con un gran abanico de posibilidades. Sí, además también comentaba la presencia en el centro campo de Alex Fernández, hermano de Nacho Fernández, que es un jugador muy interesante, que tiene muy buen pie. Bueno, el Cádiz es un equipo muy completo, compacto,
Yo decía la semana pasada que me pareció un equipo más de carácter defensivo también, me baso en las propias declaraciones de Cervera, que él siempre entre espectáculo y resultados, él prioriza los resultados, evidentemente, porque un entrenador vive de eso, pero evidentemente es un equipo que tiene mucho potencial ofensivo, lo hemos visto estas jornadas y durante todo el año lo estamos viendo, así que bueno, es un equipo muy interesante que deberemos seguir y que veremos a ver en qué posición termina el año. Seguramente, como bien comenta Andrés, se disputará esa plaza quizá con el Oviedo, quizá con nosotros, con otro equipo que esté por esa zona, pero seguramente el Cádiz pues sea un equipo muy a tener en cuenta. Y otro histórico más en la competición, en una Liga 1-2-3 este año con muchos históricos, otro conjunto ya legendario en el fútbol español, y vuelvo un poco a lo que comentaba antes de los Osasuna, también con una masa social muy importante, la afición cadista de las más populares de España, y eso siempre es un plus, sobre todo si llega una hipotética fase de ascenso en la que el Cádiz tenga que disputar esas eliminatorias para encontrarse el año que viene en Primera División. Vamos a analizar rápidamente la próxima jornada, qué partidos tenemos, y la verdad que hay que verlo, y el Cádiz ya le puede esperar, o ya puede esperar, o puede la asistencia de su público al estadio, porque va a tener un partido muy complicado. Vamos a ver esa lista de partidos, una jornada que va a empezar el próximo sábado 2 de marzo, recordamos que no hay partido el viernes, y empieza a las 4 de la tarde con un Cádiz-Albacete, uno de los partidos seguramente de la jornada. A las 6 de la tarde un derbi andaluz, Córdoba-Málaga, para celebrar ese Día de Andalucía que se va a producir el próximo jueves 28 de febrero. Y a las 6 de la tarde también Osasuna-Nàstic de Tarragona. Ya en el domingo 3 de marzo, a las 12 del mediodía, Mallorca-Elche. A las 4 Numancia Sporting. A las 6 Rayo Majadahonda-Granada, que ahora lo comentaremos. A las 6 también Real Oviedo-Lugo. A las 8 de la tarde Las Palmas-Extremadura. A las 8:30 Zaragoza-Almería. Y el lunes, cerrando la jornada, otro de los partidazos de la jornada seguramente, a las 9 de la noche, Deportivo de La Coruña, Alcorcón. Una jornada bastante potente, ¿no? Desde luego esta jornada para mí es de las más impresionantes que hemos tenido en todo el año. Es que casi siempre me preguntas por destacar un partido y yo es que hoy te tengo que coger 5, porque es que el Cádiz-Albacete hay muchos, ¿eh? Es un partidazo, el Córdoba-Málaga es un derbi andaluz súper interesante, el Oviedo-Lugo también me parece un partido interesante, que como siempre digo, el Oviedo es un equipo atractivo, ese Zaragoza-Almería que tiene sabor a primera, y el Deportivo Alcorcón, en fin, una jornada muy interesante. Y por supuesto ese Rayo-Granada, que imagino analizaremos ahora, un Rayo Majadahonda que viene de ganar 2-3 en el Molinón, un campo muy complicado y en el que anotó nada más y nada menos que 3 goles con un Aitor Ruibal que viene muy fuerte, que tendremos que estar pendientes. Bueno, por lo que veo te vas a pasar todo el puente de Andalucía viendo fútbol, cosa que nos gusta aquí en Minuto 91 porque es nuestra pasión. Y sí, efectivamente, el Rayo Majadahonda, ojo, que nadie se piense que el Granada va a ir a Majadahonda la próxima semana de vacaciones, de puente, de turismo, llámenlo como quieran, porque el Majadahonda va a exigir bastante. Totalmente, y más en su estadio, en el Cerro del Espino. Siempre los equipos que tienen un estadio un poco más pequeño acostumbran a desplegar un fútbol muy adaptado a las cualidades de ese campo. Es verdad que hemos visto muchas veces al Rayo Majadahonda en su campo cambiar el sistema y aplicar una línea de 3 atrás. De nuevo volvemos a ese sistema con los laterales largos y los 3 defensas atrás. Uno de sus ejes defensivos, Verdés, vio la amarilla en el partido contra el Sporting. Creo que se pierde, no estoy seguro, pero creo que se pierde el encuentro contra el Granada. Tanto él como Isaac Carcelén. Confirmamos dos que vieron la quinta amarilla y, en fin, que no podrán estar frente al Granada. Lo que probablemente obligue a Iriondo, al entrenador del Rayo Majadahonda, no sé si a cambiar el sistema, pero quizás sí apostar por ese 4-4-2, línea de 4 atrás, con Rafa y con Luso en el centro de la defensa y Varela y Galán en los laterales. Pero bueno, el Granada seguramente se va a encontrar un partido complicado, más al ser fuera y con un equipo que viene valiente. El Rayo Majadahonda llega valiente a ese encuentro después de ganar en un estadio que siempre suena a una división superior como es el Molinón, la casa del Sporting. Yo destacaría el factor del terreno de juego, porque el Rayo Majadahonda empezó el año jugando en el Wanda Metropolitano y Iriondo contestó en alguna rueda de prensa que él prefería para su sistema de juego jugar allí, porque es un equipo que le gusta tener la pelota, que propone un fútbol ofensivo y que las condiciones que tenía el Wanda Metropolitano eran mejor para lo que él quería. Sin embargo, como bien dice Andrés, al cambiarse a este nuevo campo han tenido que adaptar un poco ese juego que quizás es menos atractivo, y lo que resulta es que precisamente cuando va a campos que son
como el Molinón, por ejemplo, más que son más grandes, que tienen un césped mejor, pues precisamente es cuando el Rayo Majadahonda juega mejor. Entonces, es un poco paradójico, pero quizá el Rayo Majadahonda en su casa no está tan cómodo como lo estaba en la primera vuelta. Recordamos que el Rayo Majadahonda cuando vino a Granada perdió por 3-0, pero sin embargo que ese resultado no nos despiste porque fue un partido para mí mucho más igualado, un Rayo Majadahonda que tiene muchos argumentos ofensivos, a mí un equipo que me parece muy interesante y con un entrenador que también propone una idea bella de fútbol, con lo cual un partido que será muy bello y que veremos a ver por qué derroteros discurre, pero que yo creo que va a ser interesante ver quién se disputa la posesión del balón sobre todo. De hecho, en ese partido frente al Granada de la primera vuelta, bueno, fue a principios de temporada, podremos decir, todavía estaban los equipos situándose más en Majadahonda, que era nuevo en la categoría. Pero bueno, sí es verdad que actualmente el Rayo Majadahonda pues está a 7 puntos por encima del descenso, aunque es un equipo que seguramente aspire a la permanencia en la Liga 1-2-3 esta temporada, pero no parece que vaya a ser uno de los principales candidatos al descenso. Yo incluso lo posicionaría por encima de equipos como pueden ser el Tenerife y el Lugo, que han tenido un pequeño bajón. No sé si incluso eso puede ser hasta mejor para el Granada, el hecho de que el Rayo Majadahonda llegue más lejos de la zona de descenso, porque eso reduce la presión. Al final su objetivo, lógicamente, será estar más o menos en medio de la tabla y alejarse de la quema, de la zona roja de la clasificación. Hablar de Aitor, que lo mencionaba David, 2 goles, el primero es muy bonito, cómo conduce el balón hasta el área y encuentra el hueco perfecto para disparar y anotar ese gol. Un delantero con 22 años de Manresa, que jugó en el Cartagena y que ya se está aproximando a la parte elevada de la lista de máximos goleadores de segunda división, con esos 7 tantos que ha marcado en total. Sí, bueno, un equipo que tiene argumentos ofensivos como comentábamos, también incorporó a Manu del Moral en el mercado de invierno, es decir, es un equipo interesante, también cuenta con Berza, un jugador que tiene experiencia, que ha jugado en el Almería, por ejemplo, es decir, es un equipo que reúne, o que sí, bueno, reúne veteranía y juventud de una manera más o menos equilibrada y que, insisto, aporta argumentos futbolísticos interesantes. Es verdad que quizás no destacan una individualidad por encima del resto, aparte de la de Aitor, pero sí que es un bloque bien formado, que tienen una idea, que tienen una filosofía interesante, que van todos a una y que seguro que nos ponen las cosas muy complicadas. ¿Cuál creéis que va a ser la clave para que el Granada de Diego Martínez consiga salir de Majadahonda con 3 puntos? Bueno, para mí, como comentaba, va a ser interesante el hecho de quién va a ser el dueño del partido, me refiero a la posesión, siempre ese debate sobre quién es el que domina, el de la posesión o el de las ocasiones. Para mí va a ser interesante saber quién va a ganar la posesión, porque en este caso no lo tengo tan claro, ojalá sea el Granada. Y igual que la semana anterior con el Córdoba, me parece que un factor decisivo va a ser esa presión que podamos hacer en campo rival, porque al Rayo Majadahonda recibe muchos goles en pérdida en la salida de balón. Entonces, si somos capaces de robar ahí, va a ser un factor clave. Luego también un factor para mí interesante es el tema del descanso. No sé de qué manera le puede afectar al Granada, si le puede venir bien esa semana que no ha jugado o por el contrario puede ser perjudicial para nuestros intereses. Sí, porque viendo la dinámica, ¿no?, de las últimas jornadas y bueno, y quizá en general de toda la temporada, el Granada siempre disputa las segundas partes con un poco desinflado, ¿no? Exactamente, y esperemos que no se repita ese patrón que ya vimos en el Arcángel contra el Córdoba, en el que el Granada en la segunda parte pierde fuelle, pierde capacidad para gestionar, para comandar el partido, porque Majadahonda contra un equipo mejor clasificado que el Córdoba, que está dejando mejores sensaciones en general, eso se puede pagar. En los 2 goles que le marca el Sporting al Rayo Majadahonda se vio quizá cierta falta de agilidad en la defensa. David hablaba de la recuperación del balón tras pérdida a favor del Granada, en este caso para aprovecharse de los errores del Rayo en esas posibles salidas, también sin duda muy importante. Esperemos que la capacidad creativa y de imaginación y sobre todo la electricidad que le pueden poner al partido hombres como Vadillo resulte fundamental a la hora de hacer daño a la defensa del Rayo Majadahonda. Hemos hablado de los hombres por parte del conjunto local, que va a ser el Rayo Majadahonda, que no van a poder disputar ese partido por sanción, pero bueno, fijándonos también un poco en los del Granada, por sanciones seguro que no va a poder estar Aaron Escandel, el portero suplente, que bueno, recordamos que fue expulsado frente al Deportivo de La Coruña y fue expulsado con una sanción de 2 partidos, por tanto cumplió la primera ya frente al Córdoba y va a cumplir el segundo partido el próximo domingo a las 6 de la tarde frente al Majadahonda. Y aparte de esa baja segura de Aaron Escandel, otra que también parece muy segura es la de Adrián Ramos, que también se lesionó con una rotura fibrilar en el abdomen frente al Deportivo de La Coruña y al que se le han diagnosticado entre 2 y 7 semanas de baja. O
O sea, tengo por aquí que se podría perder entre el partido del Rayo Majadahonda, por supuesto, Zaragoza, Almería, Las Palmas, Numancia y quizá alguno más. Una baja muy importante. Desde luego, es verdad que desde el punto de vista goleador quizás Ramos no había aportado tanto como comentábamos la semana pasada, pero es un jugador importantísimo en nuestro esquema. Aunque bueno, tenemos que ver el factor positivo, y es que vamos a tener la oportunidad de ver a otros jugadores que quizás no han tenido tantos minutos y vamos a ver hasta qué punto nos pueden ayudar, como puede ser Rodri, quizá la entrada de Juancho, o a lo mejor Antonio Puertas haciendo esa función de 9 o falso 9, que de hecho, si no me equivoco, en el propio partido de la primera vuelta contra el Rayo Majadahonda actuó en esa posición durante unos minutos al final del encuentro y consiguió marcar. Con lo cual es verdad que es una pérdida importante, pero vamos a ver si Diego Martínez encuentra una solución adecuada de aquí a lo que reste de su recuperación. A mí me gustaría ver a Puertas, precisamente porque sigue siendo el máximo goleador del Granada y creo que va a ser muy importante el remate en el partido contra el Rayo Majadahonda, adelantarse en el marcador e intentar, no sé si mantener la renta, pero por lo menos eso, encontrar esa puntería que al Granada le está costando. Grave esa lesión de Ramos y un problema para el juego, porque aunque Ramos no es un delantero con grandes cifras, pero sí que es verdad que la movilidad y la capacidad asociativa que ofrecen los metros finales con futbolistas de mucha calidad a su alrededor no es la misma que la que ofrece Rodri, que ya analizábamos también esta cuestión, porque es un futbolista más de brega, de lucha, de batalla, pero no tanto de calidad y de precisión arriba. De hecho, yo veo muy probable la entrada de Puertas en el 11, quizá no tanto para la delantera, sino para esa zona de la medular, 3/4, que es donde siempre aparece el debate con Diego Martínez y toda la afición. Y bueno, esto se debe, o sea, principalmente lo digo porque Alejandro Pozo, el joven sevillano, acabó la semana pasada de entrenamientos con molestias en el isquiosural. Por supuesto, todavía queda una semana entera hasta que llegue el partido y bueno, pues estarán pendientes de la evolución de esas molestias y tendrán que evaluar durante esta semana si puede entrar en la convocatoria o no. Pero si finalmente parece ser que Pozo va un poco más tocado a Majadahonda, pues la entrada de Puertas al 11 es muy probable. Sin duda, y además también vimos a un buen Fede Vico en el partido contra el Córdoba, que puede ser también una buena opción por su también capacidad para gestionar esa clase y esos pases finales. Y bueno, esperemos que sobre todo lo que sí que se debe repetir, y creo que toda la afición del Granada espera ver, es a Vadillo otra vez en versión explosiva, asaltando la banda izquierda, metiendo mucha velocidad, algo que verdaderamente puede hacer sufrir al Rayo Majadahonda. Si repite o si vuelve a apostar Iriondo por ese sistema de 3 atrás convertible a 5, como ya desplegó el Córdoba, probablemente veamos algo parecido en esas internadas en que las alas se quedan un poco desprotegidas y los extremos del Granada tienen posibilidad de hacer daño, aunque bueno, eso está por ver porque no sabemos exactamente qué sistemas se van a diseñar, se van a completar en el campo del Cerro del Espino. Bueno, yo creo que independientemente del sistema, aunque es verdad que influirá, obviamente, creo que efectivamente la clave está en los extremos del Granada, que efectivamente si Vadillo está inspirado podemos hacer mucho daño por ahí. La baja de Pozo me preocupa, pero relativamente, porque bueno, está Puertas, incluso Ojeda, que ya jugó contra el Córdoba y que puede ser una buena opción. Destacaba también Andrés a Fede Vico, que evidentemente es un jugador muy interesante que puede aportar ese último pase. Y la cuestión de que no esté Ramos en este partido quizá no me preocupa tanto porque, como bien señalaba también Andrés, esa entrega, esa brega que aporta Rodri puede ser fundamental para esto que comentaba de robar el balón en la salida del Rayo Majadahonda. Así que, bueno, tenemos bajas, pero creo que para este partido no me preocupa tanto. Luego puede pasar todo lo contrario, obviamente, pero yo creo que para el tipo de partido que puede producirse no me preocupan tanto las bajas. Ya veremos de aquí a una semana lo que ocurre. Se nos va agotando el tiempo, pero antes de despedirnos, comentar que bueno, el Granada, tras esta jornada de parón, donde ha vuelto a sumar 3 puntos, se ha situado en la tercera plaza de la tabla con 50 puntos y bueno, se ha cumplido el objetivo principal que se defendía desde el club a primero de temporada, ¿no? Que se hablaba de esa permanencia, primeramente conseguir la permanencia en la categoría y más tarde ya se vería.
Y de hecho, tanto el entrenador como otros miembros del club cifraban esa cantidad de puntos para la salvación en 50. Ya los tiene el Granada, pero aún así todo puede cambiar. No sé si, en fin, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Se puede empezar ya a mirar arriba o hemos mirado arriba toda la temporada, pero ya sí lo podemos hacer oficial? ¿Cómo? Hay terreno para ser ambiciosos, porque 50 puntos en el momento de la temporada en el que estamos y con la imagen que está dando el equipo, que en general está siendo muy buena, a excepción de algunos últimos partidos en los que bajó el rendimiento, pero está claro que el Granada debe mantener esa apuesta por seguir arriba. Hay plantilla no muy larga, pero sí que hay un 11 titular extraordinario y ciertos recambios de clase que pueden dar al Granada la capacidad para mantenerse en la parte alta de la competición hasta final de la Liga 1-2-3. Sí que es verdad que igual echamos en falta un poco de recambio, de refuerzo en la medular, pero esperemos que no lleguen lesiones graves tampoco atrás, porque uno de los grandes ejes de este equipo está siendo la defensa y es fundamental mantenerla fuerte. Hemos cumplido un objetivo, hay que mantener la ilusión. Nuestro objetivo son 50 puntos, las semanas serán 53, la siguiente si lo conseguimos 56, y así hasta que lleguemos a final de temporada. Decía Diego que en los últimos 6 partidos veremos dónde estamos y si podemos soñar por algo más. Yo lo que sueño es con que cada año el Granada haga lo que ha hecho este año, que es una propuesta interesante de fútbol, que además ha sido acompañada con resultados, tener paciencia, formar un bloque de jugadores fijos, y bueno, eso, y una buena filosofía de fútbol. Para mí, estoy muy contento y ojalá sigamos por esta línea. Pues entonces este año por lo menos ese objetivo está cumplido y esperemos por supuesto que se siga cumpliendo muchos años más. David Sánchez, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Ángel, un placer. Y lo mismo digo por el otro lado, Andrés Porcel, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y un placer como siempre. Y nada, nosotros ya nos despedimos por hoy, volvemos la semana que viene como siempre para traer el mejor análisis de todo lo que dé ese Rayo Majadahonda Granada, que se disputará el próximo domingo 3 de febrero a las 6 de la tarde. Nos vemos la semana que viene, pasen un buen día de Andalucía y esperemos estar aquí el próximo lunes con 3 puntos más, estando el Granada ya con 53.